John Bunyan. La Guerra Santa. Traducción del inglés. Santiago Esquaín. Un relato de la Guerra Santa. Prólogo. En el curso de mis viajes, visitando yo muchas regiones y países, llegué en cierta ocasión al famoso continente del universo. Es este un país muy grande y espacioso. Se encuentra entre los dos polos, y justo en medio de los cuatro confines del cielo. Es un lugar bien irrigado, y ricamente adornado de montes y valles, con una espléndida situación, y mayormente de gran feracidad, al menos donde yo me encontraba, y también muy poblado, y con unos aires muy saludables. Las gentes no son todas de la misma raza, ni tampoco de una misma lengua, manera de vivir o religión, sino que difieren tanto entre sí, se dice, como los mismos planetas, unos tienen razón y otros yerran, así como sucede en regiones menores. Como ya he dicho, me tocó viajar por este país, y así lo hice, y esto por tanto tiempo que hasta llegué a aprender mucho de la lengua nativa, junto con las costumbres y forma de vivir de aquellos entre los que me encontraba. Y, para decir la verdad, me sentí muy complacido de ver y oír muchas de las cosas que vi y oí entre ellos. Sí, y lo cierto es que incluso hubiera llegado a vivir y a morir como un nativo más entre ellos, de tal manera me sentí atraído hacia ellos y a sus formas de hacer, si mi amo no me hubiera mandado acudir a su casa para dedicarme allí a sus negocios y de supervisarlos. Ahora bien, hay en este noble país del universo una ciudad hermosa y gentil, una corporación llamada Alma Humana, una ciudad tan curiosa por su arquitectura, tan cómoda por su situación, tan ventajosa por sus privilegios, con esto me refiero a su origen, que puedo decir de ella lo que he dicho antes del continente donde se encuentra, no tiene su igual bajo el cielo entero. Con respecto a la situación de esta ciudad, se encuentra justo entre los dos mundos, y su primer arquitecto y constructor, por los mejores y más auténticos registros que he podido encontrar fue uno llamado Sadai, el cual la edificó para su propio deleite. La formó como espejo y gloria de todo lo que había hecho, la cumbre, superior a cualquier cosa que hiciera en aquel país. Y tan hermosa era la ciudad de Alma Humana, cuando fue edificada al principio, que algunos dicen que los dioses descendieron para verla, cuando era creada, y cantaron de gozo. Y así como la hizo de aspecto hermoso, también la hizo poderosa para que ejerciera su dominio en todo el país a su alrededor. A todos se mandó que reconocieran a Alma Humana como la capital, y todos debían rendirle homenaje. Más aún, la misma ciudad tenía órdenes y autoridad de parte de su rey para demandar el servicio de todos, y también para someter a cualquiera que de alguna manera se negara a ello. Había en medio de esta ciudad un palacio muy célebre y majestuoso. Por su capacidad de resistencia, podía ser llamado una ciudadela, por lo placentero que era, un paraíso, por sus dimensiones, un lugar tan grande que podía contener todo el mundo. Este lugar el rey Sadai lo dispuso solo para sí y para nadie más que para sí. En parte por lo placentero que era el lugar mismo y en parte porque no quería que el terror de los extraños cayera sobre la ciudad. De este lugar hizo también Sadai el cuartel de una guarnición, pero encomendó su cuidado solo a los hombres de la ciudad. Las murallas de la ciudad eran de excelente construcción, tan fuertes y resistentes eran que, excepto por parte de los mismos ciudadanos, no hubieran podido ser nunca sacudidas ni derruidas. Porque aquí se manifestaba la maravillosa sabiduría de quien había edificado Alma Humana, que las murallas nunca podrían ser derruidas ni dañadas por el más grande enemigo, excepto si los ciudadanos prestaban su consentimiento. Esta célebre ciudad de Alma Humana tenía 5 puertas de entrada y salida y en resistencia se correspondían con las murallas. Eran inexpugnables, de un tipo que nunca se podrían abrir ni forzar excepto con la voluntad y el consentimiento de los que estuvieran adentro. Los nombres de las puertas eran: puerta del oído, puerta del ojo, puerta de la boca, puerta de la nariz y puerta de la sensibilidad. Había también otras cosas que pertenecían a la ciudad de Alma Humana, que si se unen a estas, expondrán adicionalmente ante todos la gloria y fortaleza del lugar. Siempre tenía una provisión suficiente en el interior de sus murallas. Tenía la mejor ley, la más sana y excelente de todas las existentes entonces en el mundo. No había dentro de sus murallas ningún granuja, canalla ni traidor. Todos eran personas veraces y muy unidas. Y esto, como ya sabréis, es cosa de gran valor. Además de todo esto tenía siempre la consideración y protección del rey, que tenía en ella su deleite. Bien,
Pues sucedió en cierta ocasión que un tal Diablo, un gigante poderoso, emprendió un asalto contra esta famosa ciudad de alma humana, para tomarla como su morada. Este gigante era rey de los negros, y era un príncipe de lo más enloquecido. Trataremos primero, si os parece, del origen de este Diablo, y luego de cómo tomó esta famosa ciudad de alma humana. Este Diablo es ciertamente un príncipe grande y poderoso, y sin embargo pobre y mísero. Acerca de su origen, fue primero uno de los siervos del rey Sadai, hecho y nombrado por él para un puesto muy sublime y de gran poder, puesto por él en los mejores principados de entre sus territorios y dominios. Este Diablo fue hecho hijo del alba, este era un puesto muy exaltado, le daba mucha gloria y esplendor, cosas estas que pudieran haber contentado su corazón luciferino si no hubiera sido insaciable y se hubiera agrandado como el mismo infierno. Bien, viéndose así exaltado en grandeza y honra, y con una voraz codicia en su fuero interno de alcanzar un estado y grado más elevados, que hace más que pensar cómo podía llegar a ser señor de todo, y obtener todo el poder bajo Sadai. Esto el rey lo reservaba para su hijo, y ya se lo había otorgado. Por ello, primero meditó acerca de cuál era la mejor acción a emprender, compartiendo entonces sus pensamientos con otros de sus compañeros, a lo que también ellos accedieron. Así que finalmente llegaron a esta resolución, que debían hacer un intento contra el hijo del rey para destruirlo, a fin de que la heredad pasara a manos de ellos. Llegaron de esta manera a tramar su traición, a señalar el momento adecuado, a dar la consigna, y por fin a intentar su asalto. Pero siendo conscientes de todas las cosas el rey y su hijo, no podían dejar de ver lo que sucedía en todos sus dominios. Y teniendo el rey un amor para su hijo como para sí mismo, no pudo por más que sentirse profundamente ofendido ante todo aquello. ¿Qué hizo entonces? Que en el momento en que hicieron su primer gesto para cumplir sus designios, los manifestó convictos de traición, por la horrenda rebelión y conspiración que habían tramado y que ahora intentaban llevar a la práctica, y los arrojó a las horribles cimas, como férreamente encadenados, sin poder nunca más esperar el mínimo favor de manos de él, sino para permanecer bajo la sentencia que él había señalado, y ello para siempre. Habiendo sido así arrojados Diablo y los suyos de todo puesto de confianza, provecho y honra, y sabiendo también que habían perdido para siempre el favor de su príncipe, ya podéis tener por cierto que ahora iban a añadir a su anterior soberbia toda la malignidad e ira que pudieran contra Sadai y contra su hijo. Por ello, se lanzaron de lugar en lugar vagabundos, errantes y llenos de furia, buscando si podrían encontrar algo que perteneciera al rey y destruirlo, para poder vengarse de él. Al final llegaron a este espacioso lugar del universo, y se dirigieron rumbo a la ciudad de alma humana. Al considerar que esta ciudad era una de las principales obras y deleites de Sadai, en qué otra cosa pensaron sino que, después de celebrar consejo, decidieron asaltarla. Ellos ya sabían que alma humana pertenecía a Sadai, porque ellos habían estado presentes cuando él la edificó y adornó para sí. Por esto, cuando encontraron el lugar, chillaron horriblemente de gozo, y rugieron como un león sobre su presa, diciendo, ahora hemos hallado la recompensa, y cómo nos vengaremos del rey Sadai por lo que él nos ha hecho. Se sentaron entonces, convocando a un consejo de guerra, y meditaron sobre qué modos y maneras debían usar para lograr conquistar esta famosa ciudad de alma humana, y decidieron considerar los siguientes puntos. Primero, si debían mostrarse todos ellos abiertamente con este designio ante la ciudad de alma humana. Segundo, si sería mejor acudir y ponerse contra alma humana con sus actuales ropajes, ahora harapientos y míseros. Tercero, si sería mejor mostrar a alma humana sus intenciones y el designio con el que acudían, o si debían asaltarla con palabras y maneras engañosas. Cuarto, si no sería más conveniente que algunos de sus compañeros dieran órdenes privadas para aprovechar la sorpresa, si veían a alguno o más de los moradores principales de la ciudad, de disparar contra ellos, si con ello consideraban que su causa y su designio serían mejor servidos. La primera de estas propuestas recibió una respuesta negativa. Llegaron a la conclusión de que no serviría a su causa mostrarse todos ellos ante la ciudad, porque la presencia de muchos de ellos podría alarmar y atemorizar a la ciudad, mientras que no sería tan probable que la de uno o unos pocos de ellos tuviera un efecto tan negativo. Y, para dar más peso a este consejo, se adujo además que si atemorizaban a alma humana, o si se alarmaba,
Es imposible, dijo Diávolo, que tomemos la ciudad, porque nadie puede entrar en ella sin su propio consentimiento. Así que, para emprender el asalto de alma humana, deben ser pocos, o bien uno solo. Y, en mi opinión, añadió Diávolo, dejad que me ocupe yo de esta misión. Y a esto todos accedieron. 2. Y entonces pasaron a la segunda propuesta: si sería mejor ir y sentarse ante la ciudad de alma humana con sus vestimentas ahora míseras y harapientas. A lo que contestaron también en sentido negativo: ni hablar de esto. La razón de ello era que aunque a la ciudad de alma humana le habían sido dadas a conocer ya antes de ahora cosas invisibles, y tener que ver con ellas, nunca hasta ahora habían visto a ningunas de sus cocriaturas en una condición tan mísera y pervertida como la de ellos. Y este fue el consejo del fiero Alecto. Luego dijo Apolión: este es un buen consejo. Porque aunque solo uno de los nuestros se presente ante ellos tal y como estamos ahora, ello suscitará y multiplicará tales pensamientos en ellos que los llevarán a la consternación, y necesariamente los llevará a ponerse en guardia. Y si así sucede, añadió, entonces, como milord Diávolo lo acaba de decir, será en vano intentar tomar la ciudad. Entonces habló el poderoso gigante Belcebú: este consejo que acabamos de oír es bueno, porque aunque los hombres de alma humana han visto cosas como lo que nosotros éramos antes, nunca hasta ahora han visto cosas como lo que hemos llegado a ser ahora. Y será mejor, en mi opinión, que nos presentemos entre ellos en una forma que sea común y de lo más familiar entre ellos. Habiéndose mostrado todos de acuerdo en cuanto a esto, pasaron a considerar en qué forma, con qué apariencia o bajo qué disfraz debía Diávolo presentarse cuando fuese para hacer suya alma humana. Entonces unos decían una cosa, y otros otra distinta. Al final, Lucifer respondió que en su opinión era mejor que su señoría adoptara el cuerpo de aquellas criaturas sobre las que los de la ciudad tenían dominio. La razón de esto, dijo él, es que los de la ciudad no solo están familiarizados con ellas, sino que, al estar bajo su potestad, nunca imaginarán que se pueda hacer un intento contra la ciudad por parte de ellas. Para mejor confundirlos, que adopte el cuerpo de una de aquellas bestias que alma humana considera como más sabias que el resto. Este consejo fue aplaudido por todos. Finalmente, decidieron que el gigante Diávolo adoptara la forma de un dragón, porque en aquellos días era tan familiar en la ciudad de alma humana como ahora lo son los pájaros para los niños, porque nada que estuviera en su estado primitivo les era para nada asombroso. Entonces pasaron a tratar el tercer punto, que era: 3. Si sería mejor desvelar sus intenciones a alma humana, el designio de su venida, o no. A esto la respuesta fue negativa, por el peso de las razones anteriores, o sea, que alma humana era un pueblo fuerte en una ciudad fuerte, con unas murallas y puertas inexpugnables, y que no podían ser invadidos sin su consentimiento. Además, dijo Legión, porque a esto respondió él: el descubrimiento de nuestras intenciones puede llevarles a que envíen a su rey una petición de ayuda, y si hacen esto, sé muy bien que nos sucederá. Por ello, asaltemos la ciudad con toda pretensión de transparencia, cubriendo nuestras intenciones con todo tipo de mentiras, adulaciones, palabras engañosas. Finjamos cosas que nunca serán, y prometámosles lo que nunca van a obtener. Esta es la manera de ganar alma humana y de hacer que ellos mismos nos abran las puertas. Más aún, que deseen hacerlo. Y la razón por la que pienso que este proyecto tendrá éxito es que ahora la población de alma humana son, todos ellos, sencillos e inocentes, todos honrados y veraces, y no saben todavía lo que es ser asaltados con fraude, engaño e hipocresía. Son extraños a los labios mentirosos y aduladores, por ello no podrán detectarnos si así nos disfrazamos. Nuestras mentiras pasarán por dichos veraces, y nuestra simulación como tratos rectos. Nos creerán lo que les prometamos, especialmente si en todas nuestras mentiras y palabras fingidas pretendemos tenerles un gran amor, y que nuestro deseo es solo su prosperidad y honor. Ante esto nadie replicó, a todos les pareció totalmente adecuado. Por ello, pasaron a considerar la última propuesta, que era: 4. Si debían dar órdenes a algunos de su grupo que disparasen contra quienes fuera de los principales pobladores de la ciudad, si consideraban que su causa pudiera ser con ello favorecida. A esto se contestó afirmativamente, y el hombre señalado para ser destruido mediante esta estratagema era un Sr. Resistencia, también llamado Capitán Resistencia.
Este capitán Resistencia era un gran hombre en alma humana, a quien el gigante Diablo y su banda temían más que a todo el resto de la ciudad de alma humana. Ahora bien, ¿quién debería llevar a cabo el asesinato? Esto lo trataron a continuación, y para ello designaron a una tal Tisífona, una furia del lago. Habiendo con ello terminado el consejo de guerra, se levantaron, y se lanzaron a llevar a cabo lo decidido. Se pusieron en marcha hacia alma humana, pero todos de forma invisible, excepto uno, solo uno. Y éste no se acercó a la ciudad con su propia apariencia, sino bajo la apariencia y en el cuerpo del dragón. Dos se acercaron entonces, y se sentaron delante de la puerta del oído, porque este era el lugar para las audiencias por parte de todos los de fuera de la ciudad, así como la puerta del ojo era el lugar de observación. Así, como digo, llegó a la puerta con su cortejo, y dispuso su emboscada para el capitán Resistencia a tiro de arco de la ciudad. Hecho esto, el gigante subió cerca de la puerta, y llamó a la ciudad de alma humana para ser oído. A nadie tomó consigo sino a uno llamado Malapausa, que era su orador en cuestiones espinosas. Como he dicho, se acercó a la puerta y, como era costumbre en aquellos tiempos, tocó su trompeta para pedir audiencia. A este toque acudieron a la muralla los principales de la ciudad de alma humana, como Milord Inocente, Milord Recia Voluntad, el S.R. Archivero y el capitán Resistencia, para ver quién estaba allí y de qué se trataba. Y Milord Recia Voluntad, al mirar y ver quién estaba a la puerta, le preguntó quién era, para qué había venido, y por qué había llamado la atención de alma humana con tal toque. Diablo entonces, manso como un cordero, comenzó su discurso, diciendo: «Caballeros de la famosa ciudad de alma humana, soy, como veis, no alguien que vive lejos de vosotros, sino cerca, y estoy designado por el rey para rendiros homenaje y prestaros aquel servicio que pueda. Por ello, para ser fiel a mí mismo y a vosotros, tengo algo importante que comunicaros. Por ello, concededme audiencia, y escuchadme con paciencia. Y ante todo, dejad que os asegure que no es para mí mismo, sino para vosotros, no mi provecho, sino el vuestro, que busco comunicarme con vosotros, como quedará bien patente. Porque caballeros, he venido, por decir la verdad, a mostraros cómo podéis obtener una gran y abundante liberación de una esclavitud bajo la que estáis cautivados y esclavizados». Ante esto, la ciudad de alma humana comenzó a poner gran atención. Y pensaban: ¿y qué será esto? ¿Qué podrá ser? Y él les dijo: «Tengo algo que deciros acerca de vuestro rey, acerca de su ley, y también acerca de vosotros. Con respecto a vuestro rey, sé que es grande y poderoso, pero no todo lo que os ha dicho es cierto ni para vuestra prosperidad. Uno no es cierto, porque aquello con lo que hasta ahora os ha tenido atemorizados no pasará, ni se cumplirá, aunque hagáis aquello que os ha prohibido. Pero si hubiera peligro, que esclavitud es vivir siempre en temor del más grande de los castigos por hacer algo tan pequeño y trivial como comerse una pequeña fruta. 2. Acerca de sus leyes, digo además que son irrazonables, complicadas e intolerables. Irrazonables, como ya acabo de sugerir, porque el castigo no está en proporción a la ofensa. Hay una gran diferencia y desproporción entre la vida y una manzana. Y sin embargo una cosa va por la otra según la ley de vuestro Sadai. Pero es también complicada, en que primero dijo: podéis comer de todos los frutos. Y después os prohíbe comer de uno. Y después, en último lugar, es necesariamente intolerable, por cuanto este fruto que se os prohíbe comer, si es que tenéis alguno de prohibido, es precisamente aquel, el único, que, si lo comierais, os daría un bien que hasta ahora desconocéis. Y esto se manifiesta en el mismo nombre del árbol. Se llama árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y tenéis este conocimiento? No, no podéis ni concebir cuán bueno es, cuán placentero, y cuán deseable para darle sabiduría a uno, mientras os mantengáis obedientes a los mandamientos de vuestro rey. ¿Por qué debéis ser mantenidos en ignorancia y ceguera? ¿Por qué no deberíais ser ensanchados en conocimiento y entendimiento? Y ahora, vosotros, moradores de la célebre ciudad de alma humana, para hablar más en particular a vosotros mismos, no sois una gente libre. Sois mantenidos en esclavitud y servidumbre, y esto bajo una grave amenaza, sin otra razón que, así lo quiero, y así será.
Y no es penoso pensar que aquella misma cosa que se os prohíbe os daría sabiduría y honra, si la hicierais. Porque entonces se abrirán vuestros ojos, y seréis como dioses. Y por cuanto esto es así, prosiguió él, ¿podría acaso príncipe alguno manteneros en una peor esclavitud y mayor servidumbre que la que vosotros sufrís hasta hoy? Se hace de vosotros unos lacayos, y os veis envueltos en incomodidades, como he dejado en evidencia. Porque, ¿hay mayor esclavitud que ser mantenido en ceguera? ¿No os lo dirá la misma razón, que es mejor tener ojos que carecer de ellos? Y por ello mismo es mejor tener libertad para ser mejores que estar encerrados en una cueva oscura y hedionda. Y precisamente mientras Diablo hablaba así a alma humana, Tisífona disparó contra el capitán Resistencia donde se encontraba sobre la puerta, hiriéndole mortalmente en la cabeza, con lo que, para asombro de los moradores de la ciudad y para aliento de Diablo, cayó muerto por encima de la muralla. Ahora, estando muerto el capitán Resistencia, la pobre alma humana quedó totalmente destituida de valor, y no tenía ánimo alguno para resistir. Pero así era como lo quería el diablo. Entonces se levantó el Sr. Malapausa, que había acompañado a Diablo como su orador, y se dirigió a la ciudad de alma humana con un discurso, el tenor del cual sigue a continuación. Caballeros, dijo, es del agrado de mi amo que tiene este día unos oyentes callados y deseosos de aprender. Y nosotros esperamos que no vayáis a rechazar un buen consejo. Mi amo os tiene un gran amor, y aunque sabe muy bien que corre el peligro de la ira del rey Sadai, sin embargo su amor por vosotros le llevará a hacer más que esto. No se necesita más que otra palabra para confirmar la veracidad de lo que ha dicho. Una sola palabra da toda la evidencia en sí misma. El mismo nombre del árbol puede poner fin a toda la controversia en esta cuestión. Por ello, en este momento solo os voy a dar este consejo, bajo la autoridad de mi Señor. Y con esto hizo a Diablo una profunda reverencia. Considerad sus palabras, mirad el árbol y su prometedor fruto. Recordad que sabéis poco, y que esta es la manera de llegar a conocer más. Y si no quedáis convencidos a aceptar un consejo tan bueno, no sois los hombres que yo pensaba que erais. Pero cuando los moradores de la ciudad vieron que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, hicieron como les había aconsejado el viejo Malapausa, tomaron de él y comieron. Debiera haberos dicho antes, sin embargo, que mientras este Malapausa estaba dirigiendo su discurso a los ciudadanos, Milord Inocencia, quizá por un disparo desde el campamento del gigante, o por algún desmayo que de repente se apoderara de él, o quizá, más bien me parece a mí, por el pestilente aliento de aquel pérfido villano, el viejo Malapausa, se derrumbó allí donde estaba, y no pudo ser reanimado otra vez. Así murieron estos dos valientes, y los llamo valientes, porque eran la belleza y gloria de alma humana en tanto que vivieron en ella, y ahora ya no quedaba ningún espíritu noble en alma humana. Todos se postraron y ofrecieron vasallaje a Diablo, y vinieron a ser sus esclavos y vasallos, como veremos. Estando muertos estos dos, ¿qué otra cosa hicieron el resto de los habitantes de la ciudad sino que, como hombres que han encontrado el paraíso de sus sueños, deciden probar la veracidad de las palabras del gigante? Y primero hicieron como Malapausa les enseñó. Miraron, consideraron, y quedaron fascinados con el fruto prohibido. Tomaron de él, y comieron, y habiendo comido, de inmediato quedaron embriagados con él. Y de esta manera abrieron la puerta, tanto la puerta del oído como la puerta del ojo, dejando entrar a Diablo con sus bandas, olvidando por completo a su buen Sadai, su ley, y el juicio anexo, con solemne advertencia contra su quebrantamiento. Diablo, habiendo logrado entrar por las puertas de la ciudad, se dirige hacia el centro de la misma, para consolidar su conquista de la manera más plena posible. Y viendo para este momento los afectos de la gente se inclinaban calurosamente hacia él, y pensando que era mejor golpear mientras el hierro estaba caliente, les hizo este otro discurso engañoso, diciéndoles: «Ay, mi pobre alma humana. En verdad que te he hecho este servicio, promoviendo tu honra y ensanchando tu libertad. Pero ay, ahora, pobre alma humana, necesitas ahora a uno que te defienda. Porque ten por cierto que cuando Sadai oiga lo que ha sucedido, vendrá, porque sentirá que hayas roto tus cadenas y echado de ti sus coyundas. ¿Y qué harás tú? Podrás tú sufrir, después de tu ensanchamiento,
¿Que te sean arrebatados y expoliados tus privilegios? ¿O qué resolución vas a adoptar? Entonces todos unánimes le dijeron al dragón: reina tú sobre nosotros. Así, él aceptó la propuesta, y vino a ser el rey de la ciudad de alma humana. Hecho esto, el siguiente paso era darle posesión de la ciudadela, y con ella de todo el poder de la ciudad. Y a la ciudadela se dirigió. Era la que Sadai había construido en alma humana para su propio deleite y placer. Ahora se transformó en madriguera y fortaleza para el gigante Diablo. Habiendo logrado ahora la posesión de este majestuoso palacio fortificado, hace de él un acuartelamiento para sí, y lo fortifica y abastece con todo tipo de provisiones contra el rey Sadai, o contra los que quisieran tratar de recuperarlo de nuevo para él y para su obediencia. Hecho esto, pero no pensando aún que estaba suficientemente seguro, se dedica a continuación a remodelar el gobierno de la ciudad, y lo hace así designando a unos y deponiendo a otros a placer. De esta manera, depuso de sus cargos y poderes al Lord Alcalde, cuyo nombre era Milord de Entendimiento, y al SR Archivero, cuyo nombre era SR Conciencia. Por lo que respecta al Milord Alcalde, aunque era un hombre de entendimiento, y a pesar de que había accedido junto con el resto de la ciudad de alma humana a admitir al gigante en la ciudad, Diablo, sin embargo, no creyó prudente dejarle en su anterior brillo y gloria, porque era un hombre clarividente. Por ello, lo dejó a oscuras, no solo quitándole su cargo y poder, sino edificando una torre alta y fuerte, justo entre los reflejos del sol y las ventanas del palacio del Lord. Por medio de esto toda su casa, todas sus estancias, quedó totalmente a oscuras. Así, quedando alejado de la luz, quedó como uno que ha nacido ciego. Y en esta casa quedó el Lord confinado como en una cárcel. No podía salir, ni bajo su palabra, fuera de sus límites. Y en esta condición, aunque hubiera tenido en su corazón hacer algo por alma humana, ¿qué podría hacer por ella, o en qué le podría ser de provecho? Así que, en tanto que alma humana estuviera bajo el poder y gobierno de Diablo, y por mucho tiempo lo estuvo, siéndole obediente, lo que duró hasta que por una guerra fue rescatada de sus manos, el Milord Alcalde era más bien un estorbo que una ventaja en la célebre ciudad de alma humana. En cuanto al SR Archivero, antes que la ciudad fuera tomada, era un hombre buen conocedor de las leyes de su rey, y también hombre valeroso y fiel para decir la verdad en toda ocasión. Y tenía una lengua bien colocada, y una cabeza llena de sentido común. Pero esto no podía soportarlo Diablo, porque, aunque había dado su consentimiento a su entrada en la ciudad, sin embargo no pudo hacérselo totalmente suyo, a pesar de todas las estratagemas, astucias y añagazas que intentó. Cierto, se había apartado mucho de su primer rey, y también estaba muy complacido con muchas de las leyes y de los servicios del gigante. Pero todo esto no servía, por cuanto no era totalmente suyo. Una y otra vez pensaba en Sadai, y le sobrevenía el terror de su ley, y entonces hablaba contra Diablo con una voz tan fuerte como el rugido de un león. Y de vez en vez, cuando le sobrevenían ataques, que hacía que toda la ciudad de alma humana temblara con su voz. Y por ello el nuevo rey de alma humana no podía aguantarlo. Por todo esto, Diablo temía más al archivero que a ningún otro de los que habían quedado vivos en la ciudad de alma humana, porque, como he dicho, sus palabras hacían temblar a la ciudad entera. Eran como un trueno que iba ascendiendo en intensidad, y que a veces se desencadenaba con estrépito. Y debido a que el gigante no podía hacérselo del todo suyo, finalmente ideó todo lo que pudo para corromper al viejo caballero, y mediante la corrupción pervertir su mente y endurecer su corazón en los caminos de la vanidad. Y el intento le salió bien, corrompió al hombre, y poco a poco lo llevó de tal manera hacia el pecado y a la maldad que al final no solo quedó corrompido, como al principio, y por ello mismo contaminado, sino que casi quedó más allá de toda conciencia de pecado. Y ya más allá de esto Diablo no pudo ir. Entonces ideó otra treta, y fue la de persuadir a los hombres de la ciudad que el señor archivero estaba loco, y que no le tenían que hacer caso. Y para ello apeló a sus ataques, y dijo, si está en sus cabales, ¿por qué no actúa siempre de esta manera? Pero como todos los locos tienen sus ataques, prosiguió, y en ello su lenguaje delirante, así le sucede a este viejo chocho. Así, de una u otra manera, pronto llevó a alma humana a menospreciar,
descuidar y tener en nada lo que pudiera decir el Sr. archivero. Porque, además de lo que ya habéis oído, Diávolo tenía su manera de hacer que el viejo caballero, cuando estaba feliz, se desdijera y negara lo que había afirmado en sus ataques. Y, desde luego, esta era otra manera de ponerse en ridículo, y de hacer que nadie le considerara. Ahora tampoco nunca hablaba libremente en nombre del rey Sadai, sino solo por fuerza y compulsión. Además, en ocasiones se enardecía contra aquello acerca de lo que en otras ocasiones se callaba. Así era de inconsecuente en todas sus acciones. A veces parecía como si estuviera profundamente dormido, y a veces como muerto, precisamente cuando toda la ciudad de alma humana estaba lanzada en la carrera de la vanidad y en su baile al son de la gaita del gigante. De esta manera, en ocasiones en que alma humana se asustaba con la voz atronadora del archivero, y cuando iban a hablarle a Diávolo acerca de esto, él respondía que lo que el viejo caballero les decía no era ni por amor a él ni por lástima de ellos, sino por un necio gusto de parlotear, y de esta manera acallaba, silenciaba y tranquilizaba a todos. Y para no dejarse ningún argumento que pudiera llevarlos a sentirse seguros, decía, y lo decía a menudo, oh alma humana, considera que a pesar de todo el furor del viejo caballero, y del estruendo de sus palabras fuertes y atronadoras, nada oís de parte del mismo Sadai, ocultando mentirosamente, como engañador que era, que cada clamor del Sr. archivero contra el pecado de alma humana era la voz de Dios en él para ellos. Pero Diávolo proseguía diciendo, ya veis que no valora ni la pérdida ni la rebelión de la ciudad de alma humana, y que no va a preocuparse por llamar a esta ciudad a dar cuentas por entregarse a mí. Él sabe que aunque erais de él ahora sois legítimamente míos. Así que dejándonos el uno al otro, nos ha dejado de la mano. Además, oh alma humana, proseguía, considera cómo te he servido, hasta lo máximo de mi capacidad, y ello con lo mejor que tengo, pude conseguir o lograr para vosotros en todo el mundo. Además, me atreveré a decir que las leyes y costumbres bajo las que ahora estáis, y por las que me rendís homenaje, os dan más solaz y contentamiento que el paraíso que al principio poseíais. Y vuestra libertad, como vosotros mismos sabéis, ha sido grandemente ensanchada y agrandada por mí. En cambio, cuando os encontré erais un pueblo encerrado. No os he impuesto ningún freno, no tenéis de mi parte ninguna ley, ningún estatuto ni ningún juicio para atemorizaros. A nadie llamo a que me dé cuenta de sus actos, excepto al loco, ya sabéis a quién me refiero. Os he concedido vivir a cada uno como un príncipe por su cuenta, con tan poco control de mi parte como yo de parte vuestra. Y así Diávolo aquietaba y tranquilizaba la ciudad de alma humana, cuando el archivador en ocasiones los alarmaba. Sí, con discursos malditos como éste levantaba la cólera y el furor de toda la ciudad contra el viejo caballero. Por cierto que a veces el populacho trataba de acabar con él. Muchas veces deseaban tenerlo bien lejos de ellos, su compañía, sus palabras, su misma presencia, y especialmente cuando recordaban cómo en los viejos tiempos solía amenazarlos y condenarlos. Ahora ya estaba demasiado corrompido para esto, los aterrorizaba y afligía en gran manera. Pero todos los deseos eran en vano, porque, no sé cómo, excepto por el poder y sabiduría de Sadai, era preservado y seguía en medio de ellos. Además, su casa era tan fuerte como un castillo, y se encontraba bien situada en un punto fuerte de la ciudad. Además, si en alguna ocasión alguno del populacho o de la canalla intentaba acabar con él, podía abrir compuertas y echar tales inundaciones que ahogaban a todos los que le rodeaban. Pero podemos dejar aquí al Sr. archivero y pasar a Milord Recia Voluntad, otro de la nobleza de la célebre ciudad de alma humana. Este Recia Voluntad era de muy elevada cuna en alma humana, y era un más grande terrateniente que cualquiera de los demás. Además, si recuerdo bien, tenía algunos privilegios peculiarmente suyos en la célebre ciudad de alma humana. Y junto con todo esto, era un hombre de gran fuerza, resolución y valor, y en ningún momento nadie podía rechazarle. Pero, como digo, fuera porque estaba orgulloso de su finca, privilegios, fuerza o por lo que fuera, pero es seguro que era por orgullo de algo, no podía soportar ser un esclavo en alma humana, y por ello decidió tener un cargo bajo Diávolo, para poder ser un rey vasallo y gobernador en alma humana. Y era bien duro de cabeza. Así comenzó ya bien pronto, porque este hombre fue uno de los primeros, cuando Diávolo hizo su discurso ante la puerta del oído, en asentir a sus palabras,
y en favor de aceptar su consejo como bueno, y que estuvo en favor de abrir la puerta, y de dejarlo entrar en la ciudad. Por ello Diablo le tenía predilección, y lo designó para un cargo. Y dándose cuenta del valor y de la terquedad de este hombre, quiso tenerlo como uno de sus grandes, para que tomara parte y acción en cuestiones de la mayor importancia. Así que envió a llamarlo, y habló con él de aquella cuestión que tenía en mente, pero no precisó de mucha persuasión en este caso. Porque así como al principio estaba dispuesto a que Diablo entrara en la ciudad, así ahora estaba igualmente dispuesto a servirle en ella. Así que cuando el tirano observó la buena disposición del milord para servirle, y que su mente se inclinaba a ello, le hizo en el acto capitán de la ciudadela, gobernador de la muralla y guarda de las puertas de alma humana. Había una cláusula en su nombramiento según la que nada se podría hacer sin él en toda la ciudad de alma humana. Así que ahora, quien estaba sobre toda la ciudad de alma humana, segundo solo tras el mismo Diablo, sino el milord recia voluntad. Y no se podía hacer nada a partir de ahora más que por su voluntad y agrado en toda la ciudad de alma humana. También tenía como secretario suyo a un tal S.R. Mente, un hombre que hablaba en todos los respectos como su jefe, porque él y su jefe eran en principio uno, y en práctica no muy separados. Y ahora fue alma humana sometida, y llevada a cumplir los deseos de la voluntad y de la mente. 4. Pero no me sale de la mente el carácter desesperado de este recia voluntad, y cuanto poder le fue puesto en sus manos. Primero negó llanamente que le debiera ninguna fidelidad o servicio a su anterior amo y señor. Hecho esto, hizo a continuación juramento de fidelidad a su gran amo Diablo, y luego, habiendo sido designado y puesto en sus cargos, oficios, beneficios y sinecuras, uno no puede imaginar, si no la ha visto, qué obra más peregrina hizo este hombre en la ciudad de alma humana. Primero, calumnió a muerte al S.R. archivero. No podía soportar ni verlo ni oír las palabras de su boca. Cerraba los ojos cuando lo veía, y se tapaba los oídos cuando le oía hablar. Tampoco podía soportar que se viera en la ciudad ni un fragmento de la ley de Sadai. Por ejemplo, su secretario, el S.R. Mente, tenía algunos pergaminos viejos, rotos y desgarrados de la ley de Sadai en su casa, pero cuando recia voluntad los vio, se los echó detrás de la espalda. Cierto es que el S.R. archivero tenía algunas de las leyes en su estudio, pero dicho milord no podía en absoluto echar mano a estos. También pensó y dijo para sus adentros que las ventanas del viejo lord alcalde tenían siempre demasiada luz para que le fuera bien a la ciudad de alma humana. No podía soportar que tuviera la luz de una vela. Ahora nada le agradaba a recia voluntad sino lo que le agradaba a su amo Diablo. No había nadie como él para proclamar por las calles la naturaleza valiente, la conducta sabia y la gran gloria del rey Diablo. Iba arriba y abajo por todas las calles de alma humana proclamando a su ilustre señor, y se rebajaba ante la gente del populacho, para proclamar a su valiente príncipe. Y añado que siempre y adonde encontraba a estos vasallos, se hacía él como uno de ellos. Y en toda mala acción actuaba sin invitación, y hacía lo malo sin que se le mandara. El lord recia voluntad tenía también un lugarteniente subordinado a él, y su nombre era S.R. Afecto, que también se había corrompido mucho en sus principios, y ello se observaba en su vida. Estaba totalmente entregado a la carne, y por ello le llamaban vil afecto. Ahora bien, él y una tal concupiscencia carnal, hija del S.R. Mente se enamoraron, se prometieron y se casaron, y por lo que me dijeron tuvieron varios hijos, impudicia, boca sucia, y odia reprensión. Estos 3 eran negros. Además tuvieron 3 hijas, escarnece verdad y olvido de Dios, y el nombre de la más joven era Venganza. Todas ellas se casaron en la ciudad, y también concibieron y tuvieron muchos hijos de muy mala calaña, y demasiados para poderlos mencionar aquí. Pero sigamos con el relato. Cuando el gigante se hubo así hecho fuerte en la ciudad de alma humana, y hubo depuesto y designado a quienes le pareció bien, se lanzó a la destrucción. Había en la plaza del mercado en alma humana, y también sobre las puertas de la ciudadela, una imagen del bendito rey Sadai. Esta imagen estaba grabada de una manera tan precisa que se parecía más al mismo Sadai que ninguna otra cosa entonces existente en el mundo. Entonces pronunció la vil orden de que fuera destruida, lo que malvadamente hizo el S.R. no verdad.
Conviene saber que cuando Diablo mandó que la imagen de Sadai fuera destruida por mano del Sr. No Verdad, también mandó que él también pusiera en su lugar la horrenda y formidable imagen de Diablo, para desprecio del anterior rey y para envilecimiento de su ciudad de alma humana. Además, Diablo destruyó todos los restos de las leyes y de los estatutos de Sadai que se pudieron encontrar en la ciudad de alma humana, las que contenían las doctrinas morales, con todos los documentos civiles y naturales. También trató de extinguir la sobriedad. En resumen, no quedó nada de los restos de bien en alma humana que el y recia voluntad no trataran de destruir, porque su designio era transformar alma humana en un ser bruto, y hacer de ella como la puerca sensual, por mano del Sr. No Verdad. Cuando hubo destruido todas aquellas leyes y todas las buenas instrucciones que pudo, entonces dio orden, a fin de mejor llevar a cabo sus designios de enajenar a alma humana de su rey Sadai, de que establecieran sus propios vanos edictos, estatutos y mandamientos, en todos los lugares de encuentro o reunión en alma humana, mandamientos que daban libertad a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia de los ojos y a la soberbia de la vida, cosas que no son de Sadai, sino del mundo. Él alentó, propició e impulsó la lascivia y todo tipo de impiedad. Sí, y mucho más hizo Diablo para alentar a la maldad en la ciudad de alma humana. Les prometió paz, contentamiento, gozo, y gloria en el cumplimiento de sus mandamientos, y que nunca serían llamados a rendir cuentas por no hacer lo contrario. Y que esto sirva para dar un paladeo a aquellos que les encanta oír contar lo que se hace más allá de su conocimiento en países lejanos. Estando ahora alma humana totalmente a su disposición, enteramente sometida a su yugo, no se oía ni veía nada allí sino lo que tendía a glorificarle. Ahora, sin embargo, habiendo inutilizado al Lord Alcalde y al Sr. Archivero, deponiéndolos de sus cargos en alma humana, y viendo que aquella ciudad, antes que llegara a ella, era la más antigua corporación del mundo, y temiendo que si no mantenía su grandeza que llegarían ellos a objetar algún día que les había causado un perjuicio, por ello, para que pudieran ver que él no tenía la intención de aminorar la grandeza de ellos, ni quitarles ninguna ventaja, escogió para ellos un Lord Alcalde y un Archivero, unos que satisfacían su corazón, y que le complacían de una manera maravillosa. El nombre del alcalde designado por Diablo era Lord Concupiscencia, un hombre que no tenía ni ojos ni oídos. Todo lo que hacía, fuera como hombre o como funcionario, lo hacía de manera natural, como una bestia. Y aquello que le hacía aún más innoble, no para alma humana pero sí para los que observaban y se dolían por su ruina, era que nunca podía favorecer lo bueno, sino lo malo. El archivero era uno cuyo nombre era Olvida lo bueno, y era un tipo de lo más penoso. No podía recordar nada sino lo malo, y ello para hacerlo con deleite. Tenía una propensión natural a hacer cosas dañinas, incluso para la ciudad de alma humana y para sus moradores. Estos dos, por tanto, con su poder y práctica, ejemplos y sonrisas ante lo que era malo, hicieron mucho por enseñar y asentar al común de la gente en malos caminos. Porque ¿quién no se da cuenta de que cuando los que están en autoridad son viles y se corrompen asimismo toda la región y el país en que se encuentran? Además de estos, Diablo estableció varios diputados y concejales en alma humana, de entre los que la ciudad, si era necesario, podía escogerse funcionarios, gobernadores y magistrados. Y estos son los nombres de los principales entre ellos: el Señor Incredulidad, el Sr. Arrogancia, el Sr. Imprecaciones, el Sr. Fornicación, el Sr. Duro Corazón, el Sr. Implacable, el Sr. Furia, el Sr. No Verdad, el Sr. Mentira Descarada, el Sr. Falsa Paz, el Sr. Embriaguez, el Sr. Trampas, el Sr. Ateísmo, 13 en total. El Señor Incredulidad era el más anciano de la compañía, y el Sr. Ateísmo era el más joven. Hubo también una elección de consejeros municipales ordinarios y de otros como comisarios, alguaciles, policías y otros. Pero todos ellos eran como los anteriores, siendo bien padres, hermanos, primos o sobrinos de los mismos, y cuyos nombres omito para abreviar. Cuando el gigante hubo así progresado en su obra, emprendió la tarea de edificar algunos baluartes en la ciudad, y edificó 3 que parecían inexpugnables. Al primero la llamó Fuerte Desafío, porque estaba hecho para dominar toda la ciudad, y para preservarla del conocimiento de su antiguo rey.
Al segundo lo llamó fuerte medianoche, porque estaba edificado con el propósito de impedir a alma humana el verdadero conocimiento de sí misma. Al tercero lo llamó fuerte dulce pecado, porque con él fortificaba a alma humana contra los deseos de bien. El primero de estos baluartes se encontraba cerca de la puerta del ojo, para que por mucha luz que hubiere, quedase allí oscurecida. El segundo lo levantó muy cerca de la vieja ciudadela, a fin de poderla cegar más, si ello fuera posible, y el tercero estaba en la plaza del mercado. El que fue designado por Diablo como comandante del primero de estos fuertes era un tal Odio a Dios, un miserable muy blasfemo. Había llegado con toda la chusma de los que al principio acudieron contra alma humana, y él formaba parte de ellos. El que fue nombrado comandante del fuerte medianoche era un tal no amante de Lalus. También era de los que acudieron al principio contra la ciudad. Y el que fue nombrado comandante del fuerte llamado dulce pecado era uno que se llamaba Amalacarne. Era un tipo muy lujurioso, pero no de aquel país a donde se dirigen los otros. Este tipo podía encontrar más placer cuando se dedicaba a las concupiscencias que en todo el paraíso de Dios. Y ahora Diablo se consideró seguro. Había tomado alma humana y se había hecho fuerte en ella, había depuesto a los antiguos funcionarios, y había designado otros. Había destruido la imagen de Sadai, y había levantado la suya. Había destrozado los antiguos libros de la ley y en su lugar había promovido sus vanas mentiras. Había constituido nuevos magistrados y establecido nuevos concejales. Había levantado nuevos baluartes y había puesto guarniciones en los mismos. Y todo esto lo hizo para protegerse, en caso que el buen Sadai, o su hijo, hicieran una incursión contra él. 5 Estaréis en lo cierto si pensáis que ya de manera muy rápida habría llegado al conocimiento del buen rey Sadai, de una u otra manera, como se había perdido su alma humana en el continente del universo, y que el rebelde gigante Diablo, que antes había sido uno de los siervos de su majestad, se había apoderado de ella en rebelión contra el rey. Sí, llegaron las nuevas de lo sucedido y fueron presentadas al rey, y esto de una manera muy detallada. Al principio, como Diablo cayó sobre alma humana, siendo como eran ellos gentes simples e inocentes, con astucia, sutileza, mentiras y engaño. Además, que había dado muerte a traición al muy noble y valiente capitán, su capitán Resistencia, mientras se encontraba sobre la puerta con el resto de los ciudadanos. Además, acerca de cómo el valiente Lord Inocente había caído muerto, de dolor, dicen algunos, o envenenado por el pestilente aliento de un tal Malapausa, como dicen otros, al oír cómo se hablaba mal de su justo señor y príncipe natural, Sadai, de boca de un diaboliano tan sucio como lo era aquel lacayo Malapausa. El mensajero informó además que después que este Malapausa hubo pronunciado un breve discurso a los ciudadanos en nombre de Diablo su amo, la simple ciudad, creyendo que lo dicho era verdad, abrió unánime la puerta del oído, la principal puerta de la corporación, dándole paso, junto con su banda, para que tomara posesión de la célebre ciudad de alma humana. Explicó también cómo Diablo había tratado al Lord Alcalde y al Sr. Archivero, echándolos de todo puesto de poder y confianza. Explicó también cómo Lord Recia Voluntad se había vuelto un rebelde y renegado, y que así había sucedido con un tal Sr. Mente, su secretario, y cómo los dos iban calle arriba y abajo por toda la ciudad, enseñando sus maneras a los malvados. Dijo además que este Recia Voluntad había sido puesto en gran autoridad, y en particular que Diablo había puesto en manos de Recia Voluntad todos los lugares fuertes de alma humana, y que el Sr. Afecto había sido nombrado lugarteniente de Lord Recia Voluntad en sus asuntos más rebeldes. Además, dijo el mensajero, ese monstruo, Lord Recia Voluntad, ha renegado abiertamente de su rey Sadai, y ha comprometido su fe y lealtad de la manera más horrible con Diablo. Añadido a todo esto, dijo el mensajero, el nuevo rey, o más bien el rebelde tirano sobre la antes célebre pero ahora moribunda ciudad de alma humana, ha establecido un lord alcalde y un archivero suyos. Como alcalde ha nombrado a un tal señor Concupiscencia, y como archivero, al Sr. Olvídalo Bueno, 2 de los más viles moradores de la ciudad de alma humana. Este fiel mensajero prosiguió luego contando la clase de diputados que Diablo había establecido, y también cómo había construido varios fuertes baluartes, torres y fortalezas en alma humana. Dijo también, que casi se me olvidaba, como Diablo había puesto la ciudad de alma humana sobre las armas, para mejor capacitarlos en su favor,
para que se resistieran contra Sadai su rey, por si venía a reducirlos a su anterior obediencia. Ahora bien, este mensajero no hizo su relato de los sucesos en privado, sino ante toda la corte, estando presentes el rey y su hijo, los grandes, principales capitanes y nobles. Pero cuando hubo terminado de contar toda la historia, uno se habría asombrado de ver qué tristeza y dolor y compunción de espíritu se daba entre todas las clases, al pensar en la toma de la célebre alma humana. Solo que el rey y su hijo habían previsto esto mucho antes, sí, y habían hecho provisión suficiente para la liberación de alma humana, aunque no se lo habían dicho a todos. Pero por cuanto querían tener su parte en el duelo por aquella gran desgracia, también ellos lloraron la pérdida de alma humana. El rey dijo claramente que le dolía en el corazón, y podemos estar seguros de que su hijo no le iba en nada a la saga. Así mostraron a todos la realidad de su amor y compasión por la famosa ciudad de alma humana. Bien, pues cuando el rey y su hijo se retiraron a la cámara privada, allí volvieron a consultar acerca de lo que habían dispuesto antes, esto es, que como se permitiría que a su tiempo alma humana se perdiera, así de ciertamente que debería ser otra vez recuperada. Y recuperada, digo, de tal manera que tanto el rey como su hijo lograrían fama y gloria eterna con ello. Por esto, después de esta consulta, el hijo de Sadai, una persona gentil y atrayente, y que siempre mostraba gran afecto hacia los que estaban afligidos, pero con una enemistad mortal en su corazón contra Diablo, porque para ello había sido designado, y porque había buscado usurpar su corona y dignidad, este hijo de Sadai, decía yo, habiéndole dado la mano a su padre comprometiéndose a ser su siervo para recuperar de nuevo su alma.